Es un gusto tener aquí con nosotros pues a un amigo como el maestro Juan José Lee de Vancomer Research y a una exalumna, la maestra Alejandra Reyes, también egresada de la maestría en estudios de población, y que en esta ocasión pues nos vienen a presentar el anuario de migración y remesas. Este ya es el número tercero. Hace 2 años estuvo aquí Juan José presentando este anuario de ese año, y ahora pues nos vienen a presentar el del 2015. Este resultó ser un proyecto bastante interesante, porque se empezaron a generar estadísticas que estaban dispersas y que muchas veces como investigador, como estudiante, nosotros teníamos que andar buscando en distintos lugares, distintas publicaciones, distintas páginas de internet en la cual nos pudieran reflejar pues el estado actual en tanto el fenómeno de la migración, principalmente en México. Cada vez se ha ido mejorando este libro, por lo que vemos este anuario ahora trae 10 capítulos con temas pues muy importantes. Desde mi punto de vista, pues ahora por supuesto entra toda la temática de migración de retorno, la migración de tránsito, la migración de menores de edad, los refugiados, incluso inmigrantes hijos de mexicanos. Me parece que ahora engloba esas temáticas que han sido emergentes en el fenómeno migratorio en los últimos, que les gustan, 6, 7 años. Cuando sucede esta crisis económica, se desatan distintas temáticas que antes no habíamos nosotros contemplado en los estudios. La migración de retorno, aunque ya se veía venir como un fenómeno importante, actualmente es un tema de mucha importancia, así como el caso de lo que estamos viendo de los refugiados sirios en Europa. Me parece que son temáticas de mucha actualidad. Por eso cuando solicitaron aquí al colegio del Consejo Nacional de Población y de la Fundación BBVA, yo dije que esta es otra oportunidad de que nos vengan a platicar precisamente el anuario, su conformación, el proceso y las temáticas, cómo fueron seleccionadas para que entraran a formar parte del anuario del 2015 de migración y remesas. Entonces, sin mayores preámbulo, le doy la palabra al maestro Juan José Lee, y agradeciéndole y dándole la bienvenida aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias, Rodolfo. Pues antes que todo, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de la Frontera Norte y a ti por apoyarnos en todo este evento y habernos apoyado también hace 2 años cuando iniciamos este trabajo con el Consejo Nacional de Población, y también venimos aquí a presentar. Bueno, también gracias a ustedes por la asistencia. Yo brevemente voy a hacer ahorita una introducción sobre lo que es el anuario. Bueno, el anuario es una colaboración conjunta de 3 instituciones: el Consejo Nacional de Población, la Fundación BBVA Vancomer y BBVA Research Global. Es una publicación tanto de referencia, que puede ser usada por investigadores, estudiantes o académicos de otros medios, como también para el tema de divulgación, que puede ser usado por medios de comunicación, sector público, privado, la sociedad civil o público en general. Por eso pueden ver que el anuario tiene poco texto, gran parte son gráficas, tablas, mapas, algunos diagramas, con el objetivo de hacerlo como más amigable para que su consulta sea pues más sencilla y pueda llamar la atención de gente que a lo mejor apenas está iniciando en este tema, ¿no? Como comentaba Rodolfo, es el 3er año consecutivo que hacemos este anuario. Iniciamos el primer anuario fue el anuario 2013 y ahorita ya estamos en la edición 2015. Y comentar que el anuario no es la edición 2015, cada anuario incluye nueva información
no es un anuario que nada más se va actualizando, sino cada año se van analizando los temas, qué temas pertinentes se pueden actualizar dado la disponibilidad de información, qué temas consideramos que a lo mejor, dado la extensión del anuario, a lo mejor ya no se presenta en el siguiente año, y qué temas son nuevos o novedosos que se podrían incorporar en este anuario, ¿no? Ahorita platicaremos de estos temas. Y bueno, como ya comentó Rodolfo, integra las principales estadísticas sobre el tema de migración y remesas. Como comentaba Rodolfo, todo esto nació pues justamente como ustedes a lo mejor que trabajan en el tema de migración, se habrán dado cuenta que para mucho del análisis del tema de migración, muchas veces no somos expertos en todos los temas, somos expertos en algunos temas y queremos conocer de otros temas de migración o de remesas, y tenemos que empezar a rascar o a picar piedra para buscar las fuentes, o no sabemos si existen o no existen las fuentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de remesas, en la página del Banco de México vienen los datos de remesas de México, en la página del Banco Mundial a lo mejor las remesas internacionales, en la página de Profeco vienen los precios de las remesas que se envían, el costo de las remesas hacia México, a través de la página World Price Remittance. Del Banco Mundial viene el precio internacional de remesas. A través de la encuesta nacional de ingresos y gastos vienen los datos sobre los hogares receptores de remesas. Entonces eran como que muchas fuentes que como ustedes saben, para meterse a cada fuente requiere como su trabajo y su costo para meterse, y eso solamente en el tema de remesa. Ahora si nos vamos al tema de cada uno, que es la migración internacional, pues hay diferentes fuentes. Está, por ejemplo, las Naciones Unidas, que dan las cifras de migración internacional, pero está, por ejemplo, también la OCDE, que tiene información más desagregada sobre los migrantes internacionales, o como en el caso de México, para sacar temas de migración, pues hay diferentes encuestas en Estados Unidos o también de México que pueden salir, ¿no? Entonces el anuario surge justamente de eso, ¿no? De integrar las principales fuentes de información y los principales datos sobre migración y remesas, y tratar de presentar los principales datos en un solo trabajo. Y bueno, en este número, por primera vez, de los nuevos datos que consideramos que fueran importantes para incluirse en este anuario, incluimos lo que es el índice absoluto de intensidad migratoria, que es un trabajo novedoso que tiene el Consejo Nacional de Población para hacer comparativo los datos de los índices de migración entre 2000 y 2010, dado que antes no eran comparativos por el sistema que se calculaba. Se incluye también información sobre los menores migrantes, tanto los detenidos en México como los que son detenidos en Estados Unidos, inmigrantes hijos de mexicanos, y sobre refugiados, que eran temas novedosos que no se incluían en ese tema, ¿no? El anuario, también pensando que sea un tema de un libro de divulgación, incluye hasta el final un glosario con los principales términos en relación al tema de migración y remesas. Y bueno, comentar que el anuario es una edición totalmente en español y en inglés, para que también pueda ser consultado en otros países, ¿no? Y bueno, brevemente les voy a comentar cuáles son los capítulos. El primer capítulo es sobre migración internacional. El segundo capítulo, que es probablemente el más grueso, que tiene más información, es sobre la emigración de México, principalmente en Estados Unidos. La principal fuente es la Current Population Survey. El tercer capítulo es de los datos que elabora el Colegio de la Frontera Norte, de la encuesta de migración en la frontera norte. Se titula Flujos migratorios en la frontera norte. Un cuarto capítulo, este nuevo índice que se calculó apenas el año pasado sobre los componentes de la migración internacional, que incluye el índice absoluto de intensidad migratoria. El quinto capítulo es sobre la migración de retorno, a partir de la encuesta nacional de ocupación y el empleo. Está la migración de tránsito en un sexto capítulo, con datos del Instituto Nacional de Migración. Un séptimo capítulo que se derivó de toda esta crisis de los menores migrantes el año, que tuvo un impacto muy mediático el año pasado sobre migración de menores de edad. Viene con información del Instituto Nacional de Migración y del Department of Homeland Security. Un octavo capítulo a partir del censo de 2010 sobre inmigrantes hijos de mexicanos. Un octavo capítulo sobre refugiados, y cerramos con el décimo capítulo, que es sobre remesas. A continuación voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra para que les platique de algunos de esos capítulos que incluye el anuario. No sé si podemos cambiar la presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias, doctor Rodolfo, por el apoyo para venir y compartirles este trabajo, que en particular al CONAPO y
y a Vancomer nos favorece mucho difundirlo con el objetivo de que se utilicen las estadísticas, pero también con el objetivo de presentarlo en este tipo de foros donde las personas que, como decía Juan, se introducen, les interesa el tema de la migración, nos pueden hacer solicitudes de información que nosotros podamos incorporar en la publicación. Un ejemplo de ello está el Anuario de Migración y Remesas de 2015, incorporó 2 capítulos a raíz de comentarios que surgieron en la presentación del año pasado. Entonces creo que estos intercambios también por ese sentido son muy importantes, porque escuchamos también las solicitudes de información de parte de los usuarios. Entonces yo nada más les voy a presentar un poco, les voy a hablar un poco de 2 capítulos. El primero de ellos de migrantes, de mexicanos hacia Estados Unidos. Como bien decía Juan, la fuente de datos es la CPS, y bueno, lo que hicimos con esta información fue calcular los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos desde 1994 hasta 2014 y también separar aquellos mexicanos que son de segunda y tercera generación siguiendo los criterios que, bueno, de segunda generación, padres, hijos de padres mexicanos. Tercera generación no nacieron en México, los padres tampoco nacieron en México, pero se consideran de origen mexicano. Entonces, a grandes rasgos, como ustedes podrán ver, los datos indican, sobre todo de los migrantes mexicanos, aquellos que nacieron aquí y radican en Estados Unidos, pues ha tenido una disminución en los últimos años, ¿no? Es como una de las cosas que se podrían analizar de estos primeros datos. Esta información no está en el anuario, pero bueno, quería compartirla solamente para que se viera el comportamiento de la lámina anterior, que son las tasas de crecimiento de este grupo poblacional, ¿no? Si vemos, por ejemplo, si se divide esta información, ahí perdón, los años están como al revés, pero si se divide como en 3 periodos de tiempo, claramente se ven algunos sucesos tanto de política migratoria como sucesos económicos, 2001, 2008, la puesta en marcha de políticas migratorias a partir de los años 90. Entonces, creo que es un tema importante, se pueden hacer varias cosas con esta información. Y también quería compartirles tampoco está en el anuario, pero bueno, derivado de la lámina, de la primera lámina que efectivamente está en el anuario, se nos ocurrió calcular el flujo anual de los migrantes mexicanos a Estados Unidos mediante la CPS también, pero con el suplemento anual, y calculamos con 2 preguntas, el año de llegada y el año de entrevista, perdón, y el periodo de llegada, calculamos este flujo anual, ¿no? Entonces, como verán, la idea es introducir de primera mano con el anuario una serie de datos y después pues indagar, ¿no?, posibles cambios que podemos encontrar con los mismos. Sobre este mismo tema, hemos encontrado que, como bien saben, pues la mayoría de la migración de mexicanos a Estados Unidos es de carácter laboral. Desglosamos ahí la población ocupada y desocupada. Y bueno, nos dimos a la tarea de ver en qué sectores en los últimos periodos de tiempo se encuentran ocupados. Igualmente, pues se caracteriza ya por una evolución hacia el sector terciario. A raíz de los años 90 se ha ido pasando hacia esta parte de la economía, y es bien interesante para la inmigración de mexicanos hacia allá porque se abre pareciera, ¿no?, en una discusión de varios autores, pareciera que se abre un trecho para la población migrante, sobre todo en actividades de baja calificación, que si ya se venía dando, hay autores que señalan que a partir de los años 90, con esta transición hacia el sector servicios, se polariza y se segmentiza más el mercado de Estados Unidos, y es donde los migrantes mexicanos tienen un espacio y lo han tenido por diversas razones, ¿no? Entonces, ese es un poco del panorama de los mexicanos en Estados Unidos, y
En esta sección, este año, incorporamos otra información que refiere a otra publicación que tiene el CONAPO con la Universidad de California, que es de migración y salud, del tema de migración y salud. Tomamos alguna información que ya habíamos elaborado y la colocamos por pintar un panorama desde diferentes segmentos a esta población, ¿no? Entonces, aquí solo quisiera mostrarles algunas láminas que son muy importantes y que se prestan para investigaciones futuras o bien para el análisis de políticas públicas ya más focalizados, como lo es el diagnóstico previo de diabetes según región de origen. Aquí pondría un poco de atención en los migrantes mexicanos, en los periodos de tiempo, como se ve el porcentaje de población que es diagnosticada con diabetes, crece en el periodo 2004-2005 a 2012-2013. Del 5.6 al 8%. Y como observan, solamente si hacemos a un lado a la población de afroamericanos no hispanos, pues es la población con los porcentajes más elevados, ¿no? Y los cambios también más grandes. Si vemos por las personas de 65 años o más, pues la misma relación, obviamente, digo, entre la esperanza de vida, las características y varias situaciones socioculturales, pues bueno, las mujeres de 65 años o más mexicanas tienen las tasas de diagnóstico previo de diabetes más altas. Otra variable que tomamos, bueno, esta me la voy a saltar un poquito, pero solo incorporamos el tiempo de estancia. Tratamos de ver si el tiempo de estancia en Estados Unidos tiene una relación con este diagnóstico. Y bueno, nos dimos cuenta que en primera instancia esto tiene pruebas de hipótesis, tiene ahí un trabajo estadístico que nos ayuda a ver que efectivamente pues es importante esta relación, y a mayor tiempo, ¿no? Hay una serie de estudios que hablan de estos cambios en la dieta, en la sociedad, en la inclusión, en la adaptación. Podemos ver este incremento en el porcentaje de mexicanos con diagnóstico de diabetes a través del tiempo. Y finalmente, otra lámina que les queríamos mostrar es sentido triste, ¿no? Esta variable refiere un poco, introduce un poco a la salud mental de las personas, ¿no? Si bien no entra del todo para quienes saben y están más inmiscuidos en el tema de salud mental, pues es solo una variable que nos da un pequeño panorama de la situación, pero encontramos cosas importantes, sobre todo si lo vemos por periodo y si lo vemos por sexo, ¿no? Vemos que por periodo pareciera que incrementa, también tiene prueba de hipótesis, vale la pena señalar, porque los cambios parecieran muy chiquitos, pero son importantes. Y para el caso por sexo, como en otros trabajos, también se ha encontrado que la población femenina presenta mayores tasas de declaración de tristeza en un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que refiere al capítulo de migración. Eso es lo que pueden encontrar en el capítulo de migración. Sin duda, esta información, ahorita les vamos a mostrar un poquito cómo se puede descargar y cómo ustedes pueden jugar con ella. Y bueno, sabemos que a lo mejor para una mayor profundidad no es la información suficiente, pero sí de primera instancia como para pintar un panorama y hacer mayores indagaciones por su cuenta, ¿no? Quisiera hablarles un poquito de los componentes de la migración internacional, ya para cerrar y que Juan continúe. Y en 2010, como nos decía Juan, bueno, con datos del censo se calculó el índice de absoluta intensidad migratoria. Se cambió la metodología que anteriormente se venía llevando para hacer comparativos de los datos de 2000 y 2010. Esto con el objetivo de saber, ¿no? las variables que contiene este índice, cómo se comportan. Como me regreso un poco a las primeras láminas donde hablábamos de la disminución de la población emigrante hacia Estados Unidos. Y bueno, aquí quisiera mostrarles el cambio en el índice absoluto de 2000 a 2010. Si vemos el cambio positivo, digamos, solo son para algunos estados, como lo es de Oaxaca a Campeche, y el resto es un cambio negativo. Si lo vemos por bueno, este índice, perdón,
Este índice tiene 4 componentes, ahorita los vamos a desglosar rápidamente y los vamos a ver por estado, o sea, qué comportamiento ha tenido cada estado de 2000 a 2010 a los 4, de los 4 componentes que contiene el índice de absoluta intensidad migratoria. Y bueno, este es el caso de las viviendas que reciben remesas, es porcentaje de viviendas que reciben remesas desde Estados Unidos. Y bueno, como se puede observar, salvo el Distrito Federal, ¿no? Perdón, no. Las primeras, solo los primeros estados, pero el resto hay una disminución en este componente. Señalé por ahí el caso de Baja California, que bueno, Baja California tiene una dinámica muy particular, pero vale la pena señalarle también la disminución. Entonces, entre los casos más drásticos de la disminución están señaladas en las flechitas grises, el caso de Aguascalientes, Jalisco, Durango. El otro componente, otro de los componentes es el porcentaje de viviendas con emigrantes, y vuelvo a señalar aquí el caso de Baja California, pero obviamente de Aguascalientes, toda esta el lado izquierdo de la lámina, de los estados de Zacatecas, por ejemplo, el cambio de año con año es muy grande, y el caso de Durango, ¿no? El otro componente es el viviendas con emigrantes circulares, y bueno, ahí vemos algunos cambios, sobre todo en el caso de Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas, ¿no? Entonces, este es bueno, finalmente los emigrantes de retorno, que es la variable que, a comparación de los otros 3 componentes, este es el que incrementa, ¿no?, el tema que ahora se está atendiendo demasiado, y no es para menos, estos cambios. Bueno, este es el tipo de información que podemos encontrar en el anuario, al menos son 2 capítulos, estos son solo 2 capítulos, y bueno, hay más información del índice de absoluta intensidad migratoria, hay más información de la inmigración, y bueno, ahorita Juan nos va a platicar un poco de otros 2 capítulos. La otra presentación, por favor. En total son 10 capítulos, nosotros nada más les vamos a presentar 4, ya mi compañera Alejandra les presentó 2, yo les voy a hablar de otros 2 capítulos. En particular les voy a hablar de este capítulo, es el capítulo 7, que es la migración de menores de edad. Es un tema que se volvió muy mediático el año pasado, a raíz de diferentes sucesos también de carácter mediático. La migración de menores de edad, principalmente centroamericanos, que son detenidos y puestos en albergues en Estados Unidos, cobró un tinte muy importante, principalmente a mediados del año pasado. Diferentes eventos mediáticos ayudaron a que esto ocurriera. La migración centroamericana, bueno, para empezar, creció rápidamente desde el año 2012, de manera muy importante, pero fue hasta mediados de 2014 que cobró su relevancia mediática por diferentes circunstancias que se dieron, entre ellas, por ejemplo, que el Border Patrol de Texas está saturado de todos los menores migrantes que llegaban a ese estado, dado que aproximadamente 85% pasa a Estados Unidos por la región de McAllen. Entonces se llenó de tantos menos migrantes y ya no podían ponerlos en los albergos o refugios, y decidió llevarlos en un camión, mandar aproximadamente unos 300 en 2 convoys, y los dejaron en la ciudad de Phoenix. Entonces, como no sé qué evento ocurrió y no los podían dejar en el centro de detención de Arizona, los dejaron en la central de autobuses. Entonces, pues, tanto los grupos pro-migrantes como los grupos anti-inmigrantes salieron, los pro-migrantes, a darles refugio, agua, pañales a las madres y a los menores que llegaron ahí en la central de autobuses. No sé si recuerdan que ocurrió en mayo del año pasado, y los grupos anti-inmigrantes que decían nada más los dejaron libres para que engrosaran las filas de la población no documentada en ese país. Y bueno, como ustedes sabrán, el estudiante de inmigración, Arizona tiene como una propensión no muy favorable hacia el tema de migración, principalmente de origen latinoamericano. Otro evento es que justamente a principios de junio también trasladaron a los primeros menores migrantes a los centros de detención en Arizona. Aproximadamente también a principios de junio también se dio otro evento en el que trasladaron a menores migrantes por avión y autobús
a centros de detención cerca de San Diego, y un grupo de manifestantes de 200, 300 personas impidió el paso de estos autobuses y tuvieron que regresarlos nuevamente a Texas, más otras cuestiones que salieron en los medios de comunicación, como que habilitaron bases militares para que estos menores pudieran quedarse, que iban a habilitar bodegas improvisadas para que se quedaran, que no había camas suficientes, que estaban en condiciones de hacinamiento, y todas estas cuestiones hicieron que en junio de 2014 se convirtiera en un tema de mediático muy importante, cuando un viernes que anunció en la radio el presidente Obama, no, viernes sábado, anunció que iba a pedir $2.000 millones, o sea, 2 billones de dólares americanos, para atender a estos menores migrantes no acompañados, con lo que se puso en medios el término de crisis humanitaria de menores migrantes no acompañados. Al final, 2 semanas después, pidió 3.7 mil millones de dólares al Congreso, ¿no? Y bueno, en 2013 las autoridades de migración, para que se den una cuenta, detuvieron a cerca de 39.000 menores no acompañados, y en 2014 esta cifra estuvo cerca de 70.000 menores no acompañados. Hay que sumar a los acompañados y a los que no fueron detenidos. Y si lo comparamos con 2011, habían aproximadamente solamente 15.000 menores, niños, niñas y adolescentes no acompañados, ¿no? Y otro tema que se permeó en los medios es que decían que los mismos albergues promovían la inmigración no documentada de menores no acompañados, dado que los albergues que reciben a los menores no acompañados están subrogados por el gobierno, y por cada menor y por cada día que un menor permanecía en estos albergues, el gobierno le tenía que pagar a estos albergues, ¿no? Entonces también se había permeado de que había una industria migratoria de estos albergues. Aproximadamente, para que se den una idea, en 2014 se estima que el gobierno tuvo que transferir a estos albergues alrededor de $800 millones para la manutención de estos menores no acompañados, que son cerca de 69.000, con lo cual otra vez se permeó en los medios de comunicación, en los grupos que no están a favor de los migrantes, que cómo era posible que se gastara tanto dinero del erario público para atender a estos menores, ¿no? Y bueno, todo eso hizo que a mediados del año pasado esto se volviera un tema no nada más mediático, sino también las sociedades civiles intervinieron, y en general el público en general conocía alrededor de este tema, ¿no? Y bueno, también nosotros nos dimos a la tarea de incluir un capítulo sobre estos temas, dado la importancia que cobró en este periodo, ¿no? Si pueden observar las cifras, estas son las cifras de detenciones del Instituto Nacional de Migración. Las detenciones de menores migrantes pues no es un tema novedoso. Si observamos, en el año 2000 ya se detenían a 160.000 menores migrantes. Gran parte de ellos eran de origen mexicano, pero podemos observar cómo a lo largo de los diferentes años ha ido disminuyendo la detención que se hacía en México de menores migrantes. Hasta en 2014 desvieron únicamente la cifra de 11.000. Pero lo que observamos es que los menores migrantes que son detenidos en Estados Unidos han ido creciendo de manera muy importante. Para que se den una idea, en 2014 el total de las detenciones en Estados Unidos de migrantes no documentados asciende a cerca de 486.000 de todos los que se detienen, de todos los grupos de edad. Y los menores migrantes no acompañados son cerca de 69.000, mientras que los acompañados son cerca de 38.000. Es decir, ambos grupos suman alrededor del 22% de todas las detenciones de migrantes no documentados hacia Estados Unidos, mientras que en el año 2012 esta cifra era de menos del 10% de las detenciones. Lo que también se puede observar es que mientras anteriormente gran parte de los menores migrantes no acompañados y acompañados eran de origen mexicano, más del 95%, para 2014 esta dinámica cambió, y podemos dividir lo que se divide en 4 partes más o menos equitativas. Una cuarta parte son salvadoreños, una cuarta parte de Guatemala, una cuarta parte de Honduras y otra cuarta parte de México, ¿no? Es decir, México representa aproximadamente, cada uno de esos 4 países representa cerca de 15.000 menores no acompañados que son detenidos. Y bueno, estos datos que juntamos no vienen de manera pública en la página de esta institución. Después de que la patrulla fronteriza detiene a los menores, la diferencia
con los menores mexicanos es que en 2008 entró una ley de tráfico de personas, lo que hace que si un menor no acompañado que es detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos y es de un país no contiguo, tiene que ser tratado como posible víctima de trata y no puede ser reportado inmediatamente. Hasta que se termine su juicio para ser reportado, que puede durar hasta 2 años en promedio, ¿no? Mientras que un menor no acompañado de origen mexicano, en 48 horas o inmediatamente, o en un lapso de menos de 7 días, ya está de regreso a México y probablemente reintente varias veces entrar al territorio de Estados Unidos, ¿no? Mientras que un menor de un país no contiguo como un país centroamericano puede permanecer en Estados Unidos mientras dure ese juicio hasta 2 años. Aquí podemos observar el presupuesto que ejerce la ORR una vez que un menor migrante no acompañado centroamericano o de un país no contiguo es detenido. Se tiene que tratar como posible víctima de trata, la redundancia, y es entregado a un albergue, bueno, es entregado a esta institución que es como el equivalente a la Secretaría de Salud en México, y y esa institución los pone en custodia en un albergue que tienes que darle alojamiento, comida, servicio médico, atención psicológica, al menos lo que establece la ley, mientras dura su juicio migratorio o son entregados a un patrocinador. Observamos como en 2013 había cerca de solamente 5,000 personas referidas. De 2013 a 2010 podemos promediar cerca de 7,000 personas detenidas de forma o entregadas anualmente, mientras que en 2014 fueron entregadas aproximadamente 57,000 personas a estos centros de detención para menores no acompañados. Hay que sumarle también a los menores acompañados. Mientras que de 2013 a 2011 el presupuesto oscilaba entre 37,000 a cerca de 140,000 millones de dólares anuales, y en 2014 esta cifra se disparó a 868,000 millones de dólares. Y la pregunta que surge es ¿permanecen todos estos menores, más de casi 60,000 menores en los albergues? La respuesta es no. En promedio los estudios han determinado que permanecen alrededor de 35 días, con todo la cuestión de que se volvió mediático todo el año pasado, disminuyó el tiempo de permanencia de 35 días a aproximadamente 29 días, pero sigue siendo un tiempo relativamente corto a lo que dura el juicio, y lo que ocurre es que gran parte de estos menores son entregados a algún patrocinador en Estados Unidos. En 2014 se registraron que del total de los menores migrantes no acompañados, cerca de 53,000 fueron entregados a un patrocinador, lo cual nos da una idea de que la migración de estos menores migrantes no acompañados centroamericanos sí cumplía un fin, en el sentido que casi el 85% de ellos que fueron detenidos lograron quedarse con algún patrocinador en Estados Unidos. Pese a que las autoridades migratorias de Estados Unidos lo niegan, lo que se encuentra es que gran parte de los menores centroamericanos que hacen su trayecto por México y llegan a Estados Unidos, y que muchas veces buscaban a los mismos de la patrulla fronteriza para entregarse, sí logran quedarse en Estados Unidos, ¿no? Y aquí, las cifras indican, ¿no? Casi 53,000 logran quedarse. Y los patrocinados son principalmente el estado de California, Texas, Nueva York y Florida. Y estas y más información se puede encontrar también en el anuario. Y brevemente les quiero comentar algunos datos sobre el capítulo de remesas. Ya les comenté algo en principio sobre que muchos de los datos de migración sobre el tema de remesas provienen de diferentes fuentes. Por ejemplo, del Banco Mundial, sobre cuánto es el flujo mundial de remesas en el mundo. Se estima que en 2017 puede llegar a casi 660,000 millones de dólares. Esta es la variación que ha tenido a lo largo de los años, y se observa que anualmente va creciendo, y solamente ha tenido disminución en el 98 y en el año 2009 a raíz de la crisis económica. Pero fuera de esos años ha ido creciendo de manera importante en los últimos años. ¿Cuáles son los principales países de origen de las remesas? Son los países desarrollados, casi el 80% proviene de países desarrollados, y Estados Unidos y Canadá suman el 27% de todas las remesas, del origen de las remesas de todo el mundo. Hay otros países también donde se originan las remesas, principalmente los países desarrollados
industrializados de Europa occidental, como es España, Francia, Reino Unido y Alemania. Y hay otros países que se consideran que están geográficamente en el sur, pero económicamente pueden llamarse como países del norte, que es por ejemplo Australia, donde también salen de manera importante remesas. Y bueno, los países árabes petroleros que tienen un nivel de vida también elevado, también son fuente importante de remesas, ¿no? Bueno, Hong Kong, que manda remesas principalmente a la China continental. Y bueno, ¿cuáles son los países receptores de remesas? Pues principalmente los países en vías de desarrollo o emergentes, como algunos ya lo han llamado actualmente, que cerca del 75% de todas las remesas van a países en vías de desarrollo. Y México actualmente ocupa el 5º lugar en recepción mundial de remesas, con cerca de 24.000 millones de dólares, superado por la India o por China, por Filipinas y por Francia. Es decir, un país desarrollado también es un importante país receptor de remesas. Bueno, en cuanto a la forma del envío de las remesas, casi el 97% son por transferencias electrónicas. Ya los giros postales y el envío en especie ya es una cantidad mínima. Las principales entidades receptoras de remesas son principalmente las asociadas con el mayor flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos. De la región tradicional tenemos varios estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, y otros de la región centro como el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Puebla. Y bueno, un indicador que calculamos es el indicador de dependencia de remesas. Por ejemplo, podemos observar que este es el volumen de remesas, pero hay que saber que la población de cada estado es diferente, y lo que observamos, por ejemplo, es el estado de Nayarit, ocupa el lugar número 23 en recepción de remesas en monto, pero su población es menor. Y si podemos observar que Nayarit es el 6º lugar que más depende de remesas en México, con cerca del 4% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Y otros estados que dependen mucho de las remesas son también son Michoacán, que es la región tradicional, pero también estados del sur que han entrado de forma más reciente a la dinámica migratoria, como Guerrero y Oaxaca, que tienen una alta dependencia de las remesas. Y bueno, incluimos esta información, que es de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, sobre los micronegocios que abren los hogares receptores de remesas. Encontramos, lo dividimos en 3 sectores. En el sector industrial lo que encontramos es que gran parte de los que ponen negocios, los hogares receptores de remesas que ponen negocios industriales, están en la instalación y equipos de la construcción, relacionado a que seguramente muchos de los migrantes trabajan en el sector de la construcción en Estados Unidos. Industrias de prendas de vestir. En el sector de comercio se dedican a poner alguna tienda de abarrotes, venta de catálogos por catálogo por internet, venta de perfume y joyería. Y en el sector servicios lo que ponen generalmente son alimentos, fondas, algunas veces relacionadas o no con la actividad que realiza el migrante en Estados Unidos, ¿no? Como una pizzería, hamburguesas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, nada más para cerrar mi participación, comentar, no sé si muchos de esos son estudiantes de maestría y doctorado, comentar que toda la información que se tiene está en la página de internet. Cada una de las gráficas tiene un link. Si bajan la versión electrónica también está el link y le pueden hacer clic en el link y descarga la tabla en Excel de todos los datos. Entonces, si son como las 11 de la noche y un maestro les pide hacer una tarea urgente y se les olvidó, pueden descargar la información, hacer su gráfica personalizada para que no vean que es una copia del anuario y entregarlo al día siguiente, y probablemente no se dé cuenta el profesor. No des malas ideas. Y bueno, solamente para comentar otra publicación que tenemos en la Fundación BBVA Bancomer, realizamos una revista que se llama Situación Migración México. Es una revista un poquito más de corte académico, aunque también tiene un estilo de escritura más hacia divulgación, y generalmente lo que analizamos son temas de coyuntura, empleo de los migrantes en Estados Unidos, patrones de migración, crisis económica, remesas y migración de retorno. Y pues eso sería todo. Esta publicación la pueden descargar en la página de internet y está mi correo por cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José y Alejandra. Como ven, es una publicación que
yo creo que vale mucho la pena tenerlo como de consulta, de referencia. Muchas veces no sabemos dónde poder recurrir cuando estamos tratando de hacer algún trabajo, y aquí nos pueden dar estas ideas, más o menos qué fuente de información, qué indicadores podríamos utilizar en algún tipo de estudio que estemos realizando, en algún tipo de trabajo. Me parece que es un trabajo que ha ido mejorando sustancialmente, no se queda ya nada más con darte el dato per se, el numerito, sino es que tiene ya más está estructurado más bajo una lógica de cuáles son las temáticas que nos están interesando conocer sobre el fenómeno migratorio en México, y tratan de ir un poco más allá de solamente dar el panorama general, sino de ver qué factores pueden estar detrás de ciertas temáticas o problemas que estemos analizando. Muchas gracias. No sé si pues abro ahora sí al público, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Adelante, Israel. Sí. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Israel Ibarra, soy estudiante de la maestría en desarrollo regional. Y preguntarle, maestro Lee, en el caso de migración de retorno, ¿están tomando el concepto de retorno a partir de qué? Y si hay alguna estadística que diferencie, por ejemplo, entre el removal o el deportado por el ICE del interior de Estados Unidos y aquel que es simplemente un return o un intento de cruce y que es regresado a México, si hay esta separación, eso en una primera parte. Y bueno, me tocó leer un documento que realizó junto con el compañero ahora egresado Telésforo en cuanto a la comparación de el retorno entre rural y urbano, igual con las estadísticas de la ENOE por bloque. Y volviendo al mismo caso de la deportación, ustedes mencionaban que era difícil medirla, por ejemplo, para la frontera, que en este caso es lo que yo estoy haciendo. No sé si haya avanzado algo al respecto, serían los cuestionamientos. Sí, bueno, el tema que tenemos en el anuario, tenemos creo que unas 4 páginas dedicadas como a ese tema, entre removidos, es que como 4 definiciones diferentes para que sea removidos, retornados, repatriados. Entonces como que tenemos algo de información, pero es información básica. Lo que comentas de ese artículo que trabajamos, lo que trabajamos en el anuario es más lo que le llamamos como migración de retorno voluntaria y al hogar de origen. ¿Por qué? Porque lo trabajamos a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo, que capta generalmente hogares que ya estaban establecidos. Es decir, si un migrante regresa a México a un hogar nuevo, no lo capta la encuesta. Y también, si no regresa a su hogar de origen, es decir, se establece un nuevo hogar a lo largo de la frontera, también es muy difícil de captar. Y desafortunadamente, cuando se escribió ese artículo a la fecha, pues no ha salido una fuente de información diferente que nos pudiera decir y dar más luz sobre los migrantes de retorno que ya no deciden retornar al interior de la República, sino permanecen en toda esta franja fronteriza. Y desafortunadamente las fuentes de información son muy limitadas y es muy difícil poder encontrar y diferenciar retornados forzosos y retornados que se quedan en la frontera, ¿no? Y bueno, nada, comentar que el anuario se limita más hacia migración más voluntaria, es lo que hemos encontrado en los datos, y que regresan a sus hogares de origen. Gracias. Nada más quisiera ahí agregar algo. Creo que, bueno, para el anuario 2016, que es el que ya estamos empezando a ver que incorporamos, la EMIF, como parte de la comisión técnica, el CONAPO, con el resto de las instituciones, se esforzó por incluir una pregunta que hiciera diferencias entre los retornados y removidos. Entonces, la información está por salir con las bases de 2014, entonces yo creo que ahí vas a poder encontrar información. Si no te quieres esperar, esperamos que ya esté por acá. Ok. Pero ya para el anuario 2016, pensamos meter esa información porque es pues información muy fresca, que como dice Juan, es muy difícil que aparezca en las
en las fuentes de datos, ¿no? Gracias. Norma. Mucho gusto. Me llamó mucho la atención lo que mencionaron de la industria migratoria, del incremento de estos albergues privados para el caso de los menores. Hay toda una discusión en Estados Unidos sobre la gran riqueza que está generando los expulsados de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo de ejemplo de expulsión. La pregunta es, este mismo esquema de albergues privados de financiamiento con el gobierno, con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, ¿opera también para adultos o es exclusivo para los menores? Bueno, justamente estos albergues dado que son menores de edad, tienen que permanecer en otro tipo de albergues. Entonces, este programa, una compañía, Island Children, que es las iniciales del programa que tomó, que luego se volvió como el término usado principalmente para describir este grupo. Este programa es exclusivo para menores de edad y hay que considerar que también los albergues se dividen en diferentes tipos de albergues. Hay albergues que nada más son albergues que dan alojamiento, atención médica, atención psicológica, y no me acuerdo qué era el otro que daba. Pero hay otros albergues que tienen hospital para los que son son detenidos o se entregan a las autoridades migratorias pero tienen alguna condición. Hay también albergues de alta seguridad para aquellos menores que se considera que son con cierto grado de peligrosidad. Hay albergues también especializados en atención a problemas mentales. Si detectan que el menor detenido tiene algún problema mental, generalmente asociado probablemente a su condición de migración o que ya traía desde su origen alguna enfermedad. Y también hay unos albergues especiales que son para familias, en el sentido que son detenidos, por ejemplo, grupos familiares, que va, por ejemplo, el hermano que ya es mayor de edad con un menor migrante, o va la mamá y es detenida con un menor migrante. En promedio, el año pasado se tuvieron cerca de 60,000 unidades familiares con algún menor. En total de esos, alrededor de 68,000 eran menores de edad, lo cual quiere decir que el resto eran mayores de edad, pero acompañados con un menor de edad. Y hay otros tipos de albergues diferentes que son para unidades familiares, ¿no? Cuando va un grupo familiar y se tiene que asignar como cuartos especiales. Pero para adultos, el sistema, bueno, como lo han documentado diferentes investigadores, es más como de tipo carcelario, en el que tienen que permanecer allá. ¿Pero bajo el esquema de privado? No, es que yo sepa son públicos, ¿no? Son públicos, no están subrogados. Pero son más como de carácter. Llama la atención, quizá una tendencia para allá. Muchas de las prisiones en Estados Unidos que están haciendo más privado. Entonces, por eso es que hay todo un debate sobre la generación, de cómo se está generando una cantidad de riqueza a partir de un negocio de expulsar, ¿no? O de encarcelar. Entonces, no sé si hubiera algún destello de que este tipo de albergues tengan algún interés la iniciativa. No, incluso yo creo que al revés, dado que como fueron 860 millones de dólares, bueno, ahorita ya como bajó un poco la discusión sobre ese tema, pero más bien lo que querían era quitarlo, e incluso quitar la ley de protección a víctimas de trata, porque gracias a esta ley impide que un menor centroamericano pueda ser deportado en una semana. Entonces, como tiene que ser tratado como víctima de trata, tiene que hacerse un juicio que puede durar hasta 2 años. Gracias. Adelante, profesor. Jesús Méndez, investigador de UABC. Tiene relación con esto que preguntaba la doctora sobre la industria migratoria, ¿no? Cuando uno habla de industria siempre ve los conectores hacia atrás y hacia adelante. Tal vez pedirte que abundes en el asunto, por ejemplo, de la alimentación, en el asunto de tener agua potable, sábanas, ropa, etcétera. Todo esto que se va asociando justo con una industria, ¿no? ¿Qué tan benéfico resulta para estos subrogados que tienen recursos públicos para la atención? Sí, sin duda que pues es una cantidad muy importante. Solamente hay que hacer la división. Si en 2014 se dio 860 millones y se atendió cerca de 70,000, pues hay que ver como cuánto el gobierno le paga cada día por cada menor que tienen detenidos, que tienen, no le llaman centro de detención en Estados Unidos, le llaman refugios, aunque es como un centro de detención. Y además de todo esto que por ley tienen que cubrir, adicionalmente
dado el problema de sobresaturamiento, también la sociedad civil ha tenido que hacer donaciones, como dice, de cobijo, de alimento, de medicamentos, incluso porque no llegaban a los albergues a poder dar todos estos apoyos. Incluso digamos, por ley tienen que dar eso, pero no significa que sea de calidad. Incluso tenían falta de medicamentos, incluso había sobresaturamiento en algunos lugares donde en un cuarto pues muy chiquito estaban como 10 menores, ¿no?, de diferentes grupos de edad. Y bueno, y sin duda, ¿no?, la sociedad civil tiene que intervenir mucho para también apoyar, no solamente en Estados Unidos donde están todos esos menores, sino también en México ha tenido que apoyar diferentes albergues donde pasan tanto adultos como menores migrantes, para poder subsanar todo lo que necesitan para poder llegar a Estados Unidos, dado que es una travesía muy peligrosa y larga, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es toda una industria que gira alrededor. Lo que es una realidad y que se refleja en mucho de lo que de repente empezamos a ver en los medios y en algunos estudios también, es en gran parte de las temáticas relacionadas con el fenómeno migratorio, vemos que hay un avance en la generación del dato, en la generación de la información, y muchas veces en algunas áreas, no en todas, porque todavía hay mucho por estudiar, sí hay un avance. Lo que sentimos de repente que hay un rezago bastante fuerte por parte de las políticas públicas. En México particularmente estoy hablando, y es muy frustrante ver que en México, con esta nueva ley del 2011, con su reglamento después, y sin embargo, ya conociendo la información, conociendo los análisis, todavía quedamos muy alejados de lo que podrían hacerse para mejorar las condiciones de los migrantes. En este caso, bueno, unos dicen que la ley que tenemos realmente es una ley de extranjerías, porque es ley para extranjeros, realmente para los centroamericanos, y vemos todo el tipo de abusos, de violaciones a los derechos, y todo con respecto pues a todos estos migrantes centroamericanos que tratan de cruzar por el territorio mexicano, y todos estos lugares de albergues que tiene que salir necesariamente la sociedad civil realmente para apoyar a todos estos grupos de inmigrantes, cuando el gobierno, que tiene mayor capacidad, se ve rezagado para la atención, y cuando vemos que atienden es porque realmente están atendiendo o están haciendo uso o negocios de estos migrantes. Entonces ahí hay ya una contradicción muy fuerte, porque antes se decía es que no hay estudios, es que no hay datos, es que no hay información de lo que sucede. Yo creo que sí existen, sí hay. Lo que pasa es que nuevamente el gobierno camina muy lentamente en esta área del cuidado y de lo que debería de ser de los migrantes, en este caso centroamericanos, que transitan por el territorio mexicano. Perdón, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta sobre el anuario? ¿No? Bueno, pues entonces les damos las gracias a Juan José y a Alejandra por venir acá. Muchas gracias. Solo un último anuncio, perdón, adelante, aprovechando. Adelante. Hablando de estadísticas, CONAPO, la Dirección de Estudios Sociodemográficos y Migración Internacional, emite la información que generamos a través de un observatorio de Migración Internacional, y bueno, ahí tenemos una serie de información, infografías, estudios, boletines, estadísticas. Tratamos de mantener la información actualizada. Sigue, obviamente la presentación es muy diferente. La idea de este observatorio es igual dar insumos para los estudios. Entonces, pues era el anuncio, ¿no? Ojalá lo puedan consultar, y hay ahí buzón de sugerencias. Si encuentran errores a la información, sugerencias a la información, serán beneficiados con un kit de libros. Entonces, los invitamos a que lo vean y hagan observaciones al mismo. ¿Cuál es la página, Alejandra? Perdón, es omi.gov.mx. Por ahí tenía una lámina, pero
OMI. Si no, después ahí se los haremos llegar. Gracias. Muchas gracias. Los que no tengan anuario, ahí afuera, ahí en la mesa, ahí se puede tomar uno, son gratis.